Buenos días, estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. Ya estamos entonces aquí en el tercer corte. Ya dentro de poco finalizamos nuestro semestre y en esta oportunidad, ya estando en este corte, vamos a trabajar con el tema de las redes neuronales, que es uno de los temas de la inteligencia artificial, el cual debemos tocar en este corte. Bueno, vamos a compartir pantalla para mostrarles el material que vamos a trabajar o lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con las redes neuronales artificiales y sus aplicaciones. Este material que es de Xavier Basogain, él este, tienen el material en el aula virtual. Lo primero que vamos a tratar es el tema que es introducción a la computación neuronal. Por supuesto, siempre hemos estado hablando de la inteligencia artificial y hemos tocado el tema de que el ser humano en la inteligencia artificial busca simular al ser humano sus actitudes, sistemas sensoriales, etc. Entonces, con la parte de los sistemas neuronales tiene que ver con el cerebro humano, que es muy complejo en el hombre. Y simular, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, o siempre se ha tratado en la humanidad, de simular el ordenador, en la computadora, al hombre, por supuesto, de realizando sus diferentes tareas, incluso reconocer el rostro de una persona, la pupila, lo que es el acceso por huellas digitales, bueno, y todo lo que implica la inteligencia artificial y la relación con el hombre. Entonces tenemos también la búsqueda de simular la capacidad del cerebro humano, o sea, pensar, recordar, resolver problemas, todo eso que hace, por supuesto, un ser humano, el cerebro de un ser humano. Aquí entonces comienza la idea de la parte de la computación neuronal, que tiene que ver con las neuronas, porque el ser humano, en el cerebro tenemos las neuronas. Entonces, cuando buscamos la parte de la computación neuronal, viene relacionada con el surgimiento de lo que es la similitud o la simulación del cerebro del ser humano. Por supuesto, existen redes neuronales artificiales que son las, como les estoy diciendo, las inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. Esa es la base. Y simular las funciones más comunes que tiene realmente una red neuronal biológica, haciendo unas características propias del cerebro. En ese sentido, lo que se quiere entonces es simular el aprendizaje o aprender, adquirir conocimiento por medio de un estudio o el ejercicio de la experiencia y hacer entonces que estas neuronas artificiales puedan establecer un comportamiento en función del entorno que las rodea, dadas unas entradas que ellas ajusten para producir salidas consistentes al entorno, lo que quiere decir aprender. También está generalizar, que es ampliar o extender algo, y se busca entonces que podamos generar la inteligencia artificial mediante las neuronas artificiales, generalicen la estructura y naturaleza propia. Es decir, que puedan florecer dentro de un margen o de cierto margen, establecer respuestas correctas a unas entradas que se hayan establecido, es decir, unas entradas, haga un proceso y se dé una generalización en la salud. Está la parte de abstraer, que es aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto. Es decir, que ellas, las neuronales artificiales, sean capaces de abstraer la esencia en un conjunto de entradas y establecer entonces
esas entradas que no presenten aspectos comunes o relativos. ¿Cuál es la estructura básica de una red neuronal? Tenemos que hay una analogía con el cerebro del ser humano, fundamentalmente en la parte del sistema nervioso, más que todo en el cerebro. Y cada una de estas neuronas procesa, recibe señales, combina señales y transmite a otras neuronas. Esta combinación de entradas mediante el uso de neuronas, es lo que consideramos la analogía con el cerebro del ser humano. Tenemos entonces, en la imagen, tenemos las neuronas del ser humano que tiene componentes como acción, cuerpo de la neurona, unas combinadas con otras neuronas y así hacen como una red de neuronas. La similitud de esta, de la red, las neuronas biológicas, con lo que queremos, lo que es el cerebro, con lo que es las neuronas artificiales. Entonces, de esa manera tenemos billones de neuronas densamente interconectadas. El axón, que es la salida de la neurona, se ramifica y se conecta con las dendrinas, que son las entradas de otras neuronas. Entonces, el axón, la salida de uno con la entrada de otro, con las dendrinas, que son las entradas de otras neuronas. Estas uniones se llaman sinapsis, que son las uniones. Esto es lo que llamamos en forma natural, y en forma artificial se busca, como les dije, hacer el mismo funciones que tienen las biológicas con las artificiales. Se dice que la eficacia de la sinapsis, que son las uniones, se puede ser modificada durante lo que es el proceso de aprendizaje de la red artificial. Entonces tenemos esas redes neuronales artificiales, es una analogía de una neurona biológica en sus elementos. ¿Ok? Entonces tenemos una diagrama artificial. Fíjense que se establecen las entradas y se establecen las salidas con una unión con otras. Y así vamos haciendo una red de neuronas. Esta red neuronal es un conjunto entonces de unidades conectadas de forma concreta. Por supuesto, el interés de las redes neuronales no consiste solamente en el modelo del elemento P, sino en las formas en que se conectan todos sus elementos y son procesados. Y por supuesto, lo que se busca es los niveles o capas de estas neuronas o de esta red. Y típicamente son secuencias de capas conectadas entre otras capas. Entonces, fíjense lo que ya viene siendo la neurona artificial o la red de neuronas artificiales, que por supuesto es tan compleja o busca ser tan compleja como el cerebro humano. Por supuesto, estas capas de redes se conectan con el mundo exterior, es decir, hay una capa de entrada, que es lo que llaman el buffer de entrada, que son los datos de entrada a la red, y está también los buffers de salida, que son las respuestas que da la red a una entrada determinada. Entonces está formada por capas, otras capas ocultas que no se visualizan, que son las que realmente llevan lo que es el proceso. Entonces aquí tenemos, como les estoy diciendo, capas de entrada, de input, capas ocultas donde se dan los procesos y capas de salida o buffer de salida. Esto es una arquitectura de una red natural, de una red neuronal simple. Por supuesto, existe una computación tradicional,
la que nosotros muchas veces conocemos normalmente una computadora, con técnicas de programación a soluciones de problemas usando determinados algoritmos, donde se da una serie de instrucciones y se busca solucionar un problema. Pero ya cuando hacemos el diseño de las redes neuronales, ya es un diseño más complejo porque son redes de capas con procesos que simulan la solución de problemas. Por lo tanto, cuando se ve un problema tradicional, simplemente estamos hablando de una serie de instrucciones que se le dan a un computador para resolver un mundo, para resolver una situación del mundo real. Cuando ya los procesos, o sea, estos problemas se hacen más complejos, eh, más problemas más complejos de la vida de nosotros, del ser humano, y de las organizaciones, y etcétera, ya entonces necesitamos algoritmos y redes más complejas que puedan atacar o puedan enfrentar estos problemas. Entonces, de esta manera fueron surgiendo lo que se llaman diseños de algoritmos para la parte de inteligencia artificial, específicamente el tema que estamos tratando hoy, que son las redes neuronales. E incluso se puedan dar reglas de aprendizaje donde las redes se autoaprendan del, del proceso continuo que están realizando. Entonces, la arquitectura de una red neuronal es diferente a un computador tradicional, ¿no? Donde solamente hace nuestro modelo de Bob Newman, que es uno de los modelos básicos de la computadora, donde hablan de CPU, hablan de periféricos, secuencia de algoritmos, instrucciones. Ya aquí, en en el sistema normal, es simplemente el sistema de computadora que ya todos conocemos, pero cuando hablamos de sistemas de computación neuronal, esos elementos que forman la red pueden realizar varios o muchos cálculos y principalmente la potencia de lo que es el procesador de la red neuronal se mide en ese número de interconexiones que se pueden hacer en pequeños tiempos requeridos para el entrenamiento y el aprendizaje. Y se trabaja en red, en la red neuronal. Cuando hablamos de una arquitectura neuronal, se habla de sistemas en procesos en paralelo, sistemas en los que todos los procesadores estarían interconectados y hay procesos paralelos diseñados para atender muchas entradas, para hacer ajustes automáticos y tener muchas conexiones, como les dije, con otras redes o con otras capas. ¿Ok? Tenemos también la parte de los sistemas expertos, aunque ya esto lo habíamos tocado en los cortes anteriores, que también tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver también, en cierta forma, la relación con lo que es la parte neuronal. Sabemos entonces, por lo que hemos aprendido anteriormente, que los sistemas expertos trabajaban con base de conocimiento o trabajan con base de conocimiento y con lo que llamamos el motor de inferencia para procesar este conocimiento. Por supuesto, este conocimiento puede ser colocado en el sistema sin tener que reprogramar completamente el sistema. En el desarrollo de una red neuronal no hay que programar ni el conocimiento ni las reglas de procesamiento del conocimiento como lo se hace en el sistema experto. En la red neuronal se aprenden las reglas del procesamiento del conocimiento mediante el ajuste de esas conexiones que tiene esa red, ajustando las diferentes capas de la red. ¿Sí? Fíjense. Aquí, como quien dice, la actualización se hace más que todo con las reglas de este procesamiento de esas redes o de esas capas. Mientras que en los sistemas expertos el conocimiento es explícito usando redes o usando reglas y motor de inferencia. En la computación neuronal se generan las propias reglas que se aprenden
que se van aprendiendo desde la fase del entrenamiento. Es decir, está en constante aprendizaje y se adapta a esos aprendizajes. Por supuesto, esto se adapta en todas esas conexiones que tienen estas redes. Y esto hace obtener las salidas deseadas de acuerdo a las ventanas y los procesos que se tengan. Por supuesto, esta característica de las redes neuronales es lo que permite tener nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Todo esto se almacena, se va guardando, se tiene entonces el conocimiento en estas redes que está distribuido en todas las conexiones que existan en la red. Algunas redes neuronales tienen la característica de ser asociativas. Esto significa que una entrada parcial a la red elegirá la entrada más parecida en su memoria y generará una salida que corresponde a la entrada completa. Es decir, la naturaleza de la memoria de estas redes permite que la red responda en forma adecuada cuando haya una entrada incompleta o un ruido. Ruido es una entrada incompleta. Es decir, que la red tiene la capacidad de generalización. Por supuesto, también tienen tolerancia a la falla en el caso de que haya, por ejemplo, fallas en algunos elementos de la red o se alteren algunas conexiones, el comportamiento de la red será mínimamente modificado porque no va a depender solamente de que falle una mínima parte o una parte de la red. Es decir, que no falla, o sea, no hay una falla del sistema o que se descompone porque falle una parte de ella. Esa es también una de las características. Lo cual indica que hay una distribución de la información a lo largo de toda la red y no en un único lugar o depende de un único lugar. Bueno, fíjate lo interesante de lo que son las redes neuronales. Hasta aquí, más o menos les hablé de la estructura de lo que son las redes neuronales. Este material lo tienen ustedes en el aula virtual y pueden leer esta parte de la historia de la computación neuronal, de cómo a través de los años ha ido surgiendo, que muchas veces pensamos que eso es algo que se inventó el año pasado, ¿no? Y fíjense que existen desde 1943 estudios que tienen que ver con los antecedentes de la parte neuronal. Incluso en 1956, con pioneros de la inteligencia artificial que tocaron o tocan los conceptos de la parte neuronal, el estudio del cerebro y la identificación con un computador. Tenemos 1957, entre otros. Entonces, los invito a que lean esta parte de la historia de las redes neuronales. Con este material que lo encuentran en el aula. En caso de dudas, preguntas, me pueden ubicar como siempre por zona de dudas o el foro de dudas.